Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Dios le bendiga poderosamente. Bienvenidos a este lugar, un lugar de alabanza, de adoración, un lugar de victoria, de celebración en la presencia del Señor, amén. Bendiga y exalte el nombre del Señor maravilloso y poderoso. Por favor, todos los niños, venga por acá, todos los chicos, vamos a orar por ellos, vamos a enviarlos en la bendición del Señor para que puedan ir a su clase, reciban la palabra, para que Dios bendiga y ministre sus vidas de una manera poderosa, amén. Vamos a ponerlos en este lugar en la bendición del Señor, amén. Dios les bendiga a las nuevas generaciones. Dios bendiga a estos niños, niñas, hay una gran diferencia, y bendición del cielo sobre sus corazones. Y los que vienen en camino también, Dios bendiga, que pronto llegarán, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por la nueva generación, por la renovación, Dios amado, que tú estás preparando desde un corazón limpio, desde un corazón puro delante de ti, Dios de la gloria. Padre Santo, instrúyelos en el poder, en el amor y en el temor de Jesucristo, en el poder de la palabra, Señor amado, y guarde sus vidas de una manera poderosa y maravillosa. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauda la gloria de Dios en la vida de estos niños. Exalte el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Así que comparta este mensaje. Le doy un momentico ahí en YouTube, en Facebook. Comparta este mensaje. Si quiere enviárselo a alguien, envíelo para que también reciba la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor en esta preciosa mañana. No se deje distraer por ninguna situación, en ningún momento. Y en este mes estamos hablando del servicio. ¿Cuántos les gusta servir? ¿Cuántos están llamados y preparados para servir? Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar de una manera especial y maravillosa. Aquí tenemos delante de nosotros un texto en el cual nos da introducción a una parábola. 3 miraron, 2 se detuvieron y 1 ¿qué? Actuó. ¿De qué parábola estamos hablando? ¿Cómo dice? El buen samaritano. 3 miraron, sacerdote, levita y samaritano. 2 se detuvieron, levita y samaritano. Y 1 actuó. ¿Quién? El samaritano. Así que el servicio es el enfoque de toda la vida de los hijos de Dios. Y Jesús termina esta parábola dando énfasis a cada uno de nosotros y nos dice en esta hora: ve y tú también haz lo mismo. ¿Con qué herramienta? Con la misericordia, dice la palabra del Señor. ¿Quién de estos 3 personajes fue movido a misericordia? Dice el Señor Jesús. Abra su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor ahí en Lucas, capítulo número 10, versículo número 25 en adelante. Lucas 10, 25, vamos a leer la palabra del Señor. Así que no pierda el énfasis en esta preciosa mañana, amén. Así que vamos a hablar del buen samaritano, el llamado a servir en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, versión 1960, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se le olvide cargar la Biblia. Todo cristiano debe andar armado de la palabra del Señor todos los días. Si ya se la sabe de memoria, tiene la única excusa para no cargar la Biblia, pero creo que todavía nos faltan algunos versículos, así que no deje de cargar la Biblia. El buen samaritano, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿para qué? Para probar a Jesús. Mira que no era una persona del común, era una persona que se dedicaba de lunes a viernes, sábado, domingo, y cuando era festivos pues, echaba cabeza a interpretar la ley. Y dice la palabra del Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? El mismo Jesús le devuelve la pregunta a un intérprete de la ley conforme a su contexto. Se lo devuelve con la misma pregunta: de lo que usted lee,
de lo que usted estudia, de lo que usted interpreta todo el tiempo de su vida, ahí está la respuesta. Y Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar anhela y desea, déjemela ya acá, que nosotros tengamos un llamado a servir. Amén. Si usted es una persona que se dedica a los números, Dios le habla a través de los números, diga amén. Si usted se dedica a los niños y cuida a niños, Dios le habla a través de los niños. Y si va a tener niños, también Dios le va a hablar a través de los niños que va a tener, diga amén. Y si usted es una persona en la labor y en la actividad del trabajo, el diario vivir, Dios te llama a ser un buen samaritano conforme a lo que hemos sido formados y preparados para una forma en esta vida desde antes de que naciésemos, dice la palabra del Señor. Porque nuestro embrión vieron sus ojos. Tú y yo venimos en un proceso desde antes de nacer para tener una forma en el cual Dios nos envía a este mundo. Y dice la palabra del Señor: en donde tú lees encontrarás la respuesta. En la ley, como tú vives, encontrarás la respuesta. Versículo 27. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo, mira que ustedes lo saben también de memoria, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley habla del amor hacia sí mismo y hacia el prójimo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que la respuesta la tenemos en lo que sabemos, en lo que vivimos, y aún en lo que nosotros conocemos tenemos la respuesta. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo y quién es mi prójimo, mis queridos hermanos? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de quién? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, el primer personaje, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Uno de los tres que miró, dice, le viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Estuvo cerca de aquel lugar, se detuvo, sí, posiblemente, y da a entender que miró. Está el levita. Y dice el 32, asimismo, 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, dice la palabra, fue movido a misericordia. Y ahí vemos el resto del pasaje bíblico que nos da a entender la reflexión que Dios quería dar a entender a este samaritano. Así que mi querido hermano, usted y yo no necesitamos un título para hacer el bien. Ningún amén. No necesitamos títulos, posiciones. No necesitamos capacidades humanas solamente para hacer el bien. No, solamente que nuestro espíritu sea movido a misericordia en la grandeza de Dios. La vida cristiana, mis hermanos, en la vida cristiana existe un peligro constante. Aquí no dice que es un peligro que de vez en cuando. No, dice que es un peligro ¿qué? Continuo. Es un peligro en el cual si tú y yo descuidamos podemos caer. El que esté firme, mire que no caiga, dice el Señor en su palabra. Así que en tu vida y en mi vida cristiana constantemente podemos caer en un peligro. ¿Y cuál es? Confundir la religiosidad con una verdadera relación con Dios. ¿Qué es lo más importante? Una verdadera relación, una intimidad, un conocimiento y una obediencia. Cuando usted y yo tenemos una buena relación con Dios, somos obedientes a lo que Dios ordena en nuestra vida. Muchas personas pueden conocer la Biblia, participar en actividades de la iglesia e incluso realizar obras religiosas. ¿Cuántos hacemos obras religiosas? Sí, eso no es malo ni es pecado. Hacemos el bien, pero hay que saber con qué intención del corazón hacemos nuestras obras. Y dice, pero aún así no reflejar el amor y la misericordia que Dios espera de cada uno de nosotros.
Dios esperaba algo del sacerdote, Dios esperaba del levita, Dios espera algo de nosotros. Eso es lo que está dando a entender en esta mañana la palabra del Señor. Yo puedo repetir un mensaje muy conocido referente al buen samaritano, pero hoy la palabra del Señor nos enfoca a que nosotros tenemos que estar llevados, dirigidos en la unción y en la voluntad del Padre Celestial en nuestro diario vivir. Según Jesús en Lucas 10:25 al 37, donde estuvimos leyendo, Jesús responde a la pregunta de un intérprete de la ley: ¿quién es mi prójimo? A veces mi prójimo es aquel que me ama, aquel que me adula. A veces mi prójimo es aquel el que me conviene. A veces mi prójimo es aquel a quien yo le estoy buscando algo de qué sacarle. ¿Está comprendiendo que a veces escogemos y somos exclusivistas en escoger nuestro prójimo? Pero Jesús confronta al intérprete de la ley y en esta mañana nos dice la pregunta a nuestro corazón: ¿quién es mi prójimo? Para hacerlo utiliza la parábola del buen samaritano, donde presenta 3 personas que realizan de manera diferente ante la necesidad o la atención de un hombre herido en medio del camino. Aquí hay una urgencia y hay 3 personajes. El sacerdote representa la religiosidad sin misericordia. El levita muestra conocimiento sin acción. Vea, sin misericordia el primero, el segundo sin actuar. Y el samaritano revela una compasión verdadera que se traduce en una ayuda concreta. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no tenemos la solución para todos los problemas de este mundo, pero con lo que Dios ha puesto en tus manos puedes aportar para bendecir muchas personas. El mensaje de hace 8 días nos hablaba referente a la alimentación de los 5,000. Y Jesús llega a un momento donde da a preguntar: vaya, traigan de comer, y encuentran a un joven con 5 panes y 2 peces. ¿Qué tienes en tus manos? Cuando Jesús llama a Moisés para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios está confrontando a Moisés y Jesús le dice: ¿y qué tienes en tu mano? Y Moisés dice: yo tengo una vara. A veces nosotros pretendemos tener la respuesta o la facilidad en la economía o la sabiduría suficiente para dar la solución a los problemas del mundo. Cada uno en su lugar, con lo que Dios le ha dado, puede aportar a la solución de las situaciones de esta sociedad. ¿Qué tienes en tus manos? Y por eso al final la palabra del Señor nos da a reflexionar y nos lleva a entender, y lo vamos a comprender al final porque nos va a llevar a un juicio muy importante, de que muchas veces Dios nos ha dado dones, talentos, ministerios, capacidades, pero no utilizamos bien las herramientas que Dios nos ha dado. El siervo malo, ¿qué hizo? Con un talento que recibió, dice: amo, yo cavé en la tierra y escondí ese talento, porque sé que tú eres un amo malo y se quiere aprovechar de nosotros. ¿Y el Señor qué le dijo? Siervo malo, corrupto. Hubiera dado mi talento, dice el amo, a los banqueros y por lo menos hubiera producido un interés. Usted escondió lo que yo te di. Estás escondiendo lo que Dios te dio. ¿Qué tienes y qué tenemos en nuestras manos para hacer el bien? A través de esta enseñanza Jesús muestra que el verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios no se encuentra en la apariencia religiosa, sino en el amor práctico hacia el prójimo. ¿Qué es amor práctico? Aquello que ofrece soluciones, aquello que ofrece oportunidad de paz a una persona. Tú no eres la paz, yo no soy la paz, pero tú llevas la paz de Cristo, amén. Tú no eres el verdadero amor, pero tú llevas el amor de Cristo. ¿Qué tienes en tu mano para que des a otra persona? En esta enseñanza también se relaciona con la advertencia que Jesús dice en Mateo 7:21 al 23, donde declara
que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso Jesús dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente alza las manos, exalta al Señor, tiene una vida religiosa, pero no una vida de comunión con el Señor. Y podrán decir: un día, Señor, hicimos milagros en tu nombre, hicimos cualquier cantidad de obras religiosas, pero el Señor algún día a estos que no tuvieron una verdadera comunión de intimidad y de obediencia a la voz de Dios, el Señor dirá: no os conozco, hacedores de maldad. La verdadera fe no se limita a las palabras o a los rituales, sino que produce una vida transformada, llena de obediencia. Si usted y yo somos seguidores de Cristo, nuestra vida está siendo transformada. Y nuestra vida transformada comienza cuando somos obedientes para que cambiemos. Porque Dios dice y ordena las cosas que quiere poner en orden en nuestra vida, pero nosotros somos los que debemos obedecer y actuar todos los días. Amén. Así que ese es el contexto en el cual Jesús da a entender esta parábola del buen samaritano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dormidos? Por lo menos ninguno. Estamos en una cirugía muy concentrados, que el bisturí no se puede mover medio milímetro porque por lo menos estamos concentraditos. Dios no busca solo personas religiosas o conocedoras de la verdad. ¿Cuántos conocemos la verdad? Eso está muy bien. Pero podemos ser conocedores de la verdad y caer en religiosidad. Dios no busca eso. Dios quiere que seamos conocedores de la verdad y practicantes de esa verdad. Sino corazones transformados que muestran su amor a través de la compasión y la obediencia. ¿Cuántos somos hijos de Dios obedientes? Amén. Así que vamos a ver estos tres personajes. Primer personaje, ¿quién? El sacerdote. ¿Qué hizo el sacerdote? El sacerdote solo ¿qué? Miró. Los tres miraron, pero la única acción que hizo el sacerdote fue mirar. La representación del sacerdote es que es religiosidad sin misericordia. Lucas 10:31, el texto base, dice la palabra del Señor. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote pertenecía a una clase encargada del servicio en el templo. Esa era la labor del sacerdote, hacía el servicio, dirigía el servicio en el templo. Eran descendientes de Aarón. Su función era ofrecer sacrificios y representar al pueblo delante de Dios. Buena tarea, la del sacerdote. Era alguien que conocía la ley y debía modelar la obediencia a Dios. Pero pasó de largo. Debía modelar a Dios, debía mostrar la misericordia, debía mostrar la grandeza de Dios en su vida, debía mostrar que era un hijo de Dios en su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? En su empresa, en su diario vivir, debemos demostrar que somos verdaderos llamados hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Pasó de largo. El contexto griego usa la idea de evitar. Cuando pasamos de largo es evitar o apartarnos deliberadamente. ¿Cuántas oportunidades tenemos día a día que Dios las genera para que nosotros hagamos el bien? ¿Cuántas oportunidades tenemos en el día para hacer el bien? Esas Dios las genera. Dios las genera. Y muchas veces nosotros deliberadamente ¿qué? Pasamos, nos apartamos y pasamos por un lado. ¿Usted no ha notado que a veces nos hacen pruebas ahí en la oficina o en algún lugar y nos ponen un papelito ahí mal ubicado a ver si usted lo recoge? ¿Alguien no le ha sucedido eso? ¿Le dejan algo mal ubicado si por lo menos se toma la intención de recogerlo? Se dice, no, pero es que si me agacho me despeino y me demoré 2 horas peinándome. El sacerdote tenía que conservar su ¿qué? Su posición. Es que yo soy el sacerdote, yo soy el ungido, yo no me puedo despeinar haciendo esta labor. ¿Está comprendiendo?
Está entendiendo que Dios en todo momento nos pone la oportunidad de hacer el bien. Pero vaya y que se le atraviese un billete de 100,000 en el piso. Así sea en voladora, se le lanza el billete. Uno hace lo que a veces le conviene. Y lo que no le conviene, por más fácil que sea hacerlo, no lo hace. ¿Usted lo ha notado? Usted quiere hacer algo y usted dice, lo hago porque lo hago. ¿Alguna vez ha escuchado esa frase? Eso yo lo hago, yo lo saco sea como sea. Y se lucha y se esfuerza y hace las cosas. Pero hay cosas fáciles, sencillas, tiene toda la mano. Pero si no hay la voluntad y no es movido a misericordia su corazón a hacer las cosas, no las hacemos. ¿Sí o no? En el contexto que estamos viviendo, a veces se escucha esa frase que dice, no hay voluntad política para hacer las cosas. Eso es verdad. ¿Se pueden hacer? Sí, pero a veces no hay voluntad. Aún en tu propia vida, como un verdadero hijo de Dios. Gracias a Dios aquí no hay esos sacerdotes. ¿Hay algún sacerdote? Somos buenos para mirar. ¿Qué hizo el sacerdote? Solo miró. Es bueno cuando uno mira, porque cuando uno mira dice, no, yo hubiera hecho las cosas así. ¿Usted no ha escuchado eso? No, yo hubiera hecho eso. No, yo hubiera saltado otro poquito, yo le hubiera dado cabezazo. Somos buenos para ver fútbol. Y nosotros somos buenos, en cada partido hacemos 10 goles nosotros. Yo le hubiera hecho así, somos buenos para mirar, ¿sí o no? Pero vaya metas en el juego. Eso es el llamado que Dios está haciendo a nuestro corazón el día de hoy. No seamos el conjunto de personas que simplemente somos ¿qué? Religiosos sin misericordia. Que se nos presenta la oportunidad de hacer el bien, sí, se nos presenta constantemente. El sacerdote evitó o se apartó deliberadamente, intencionalmente para no hacer lo que tenía que hacer. Algunos sugieren que él temía contaminarse ceremonialmente si él tocaba a un muerto. Sí, era la única excusa que tenía el sacerdote. Posiblemente, dice Levíticos 21:1 de las leyes sanitarias que Dios le dictó al pueblo de Israel, dice que especialmente aún el sacerdote, si alguien tocaba un muerto, un cadáver, entonces quedaba inmundo, tenía que pasar un proceso de descontaminación. Entonces el sacerdote dijo, pues solo miro y como que lo veo muy quieto y está muerto. Ni siquiera me detengo, ni siquiera lo toco porque voy para culto. Voy para culto, Dios me dijo que hiciera culto. Ni siquiera tuvo la intención, porque la ley, la religiosidad nos justifica. ¿Cuántas veces sacamos excusas para justificarnos? ¿Cuántas veces sacamos normas para justificarnos? ¿Se acuerdan de Saúl? Dios le dijo, vaya y extinga, vaya, acabe, vaya, raiga sobre la faz de la tierra a ese pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl dijo, hay unas vacas muy gordas, no las maten, tráiganlas para acá. Ovejas gordas, tráiganlas para acá. El rey, no lo maten, tráiganla para acá. ¿Qué hizo Saúl? Cuando el profeta lo exhortó, no, es que Dios me dijo que acabara con todo, pero mire, traje estas vacas tan bonitas, hagamos culto. Las traje para hacer un culto, un sacrificio a Dios. A Dios no le agrada eso. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Ay, se nos fue la presentación. Ayúdenme en arriba. ¿Qué dice el versículo aquí, la palabra del Señor? Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, Dios no quiere tanto conocimiento, Dios quiere sacrificio, esfuerzo. Dios quiere deseo de hacer las cosas. Y parte de que Saúl no cumpliera la tarea de raer esa nación de la faz de la tierra es que hoy en día Israel tiene enemigos. Eso viene desde allá. Por eso se ha levantado Hamás, ISIS, grupos en contra de Israel, naciones en contra de Israel. Pero desde ese preciso momento y desde antes, Dios quería raer de la faz de la tierra a esas naciones enemigas de Israel. Y como una persona bien intencionada dijo, no voy a obedecer a Dios, simplemente quiero hacer un culto especial para Dios.
entonces no hizo la tarea como era y ellos no fueron raídos de la tierra y son los enemigos de Israel hoy en día. Dios quiere raer de tu vida, acabar de tu vida el mal, lo que te lleva a hacer el pecado, pero a veces nosotros con nuestras justificaciones, con nuestras razones, con nuestra manera de actuar, no obedecemos al Señor. ¿Usted sabe que Dios quiere limpiarnos y purificarnos plenamente? Pero nosotros le ponemos pretextos a Dios. Nosotros le ponemos excusas a Dios. Y Santiago 2:15 al 17, mira lo que dice la palabra del Señor. Así también la fe, es un resumen, no tiene obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo puedo conocer la ley, conocer a Dios, tener una vida religiosa, pero si no tengo obras, todo es muerto. El sacerdote que solo miró es la persona que identifica la palabra de Dios como un religioso sin ¿qué? Misericordia. Una persona puede, un cristiano puede, un religioso puede asistir a la iglesia, servir y tener ministerios, conocer mucho la palabra de Dios, conocer la doctrina, pero aún así no reflejar el verdadero amor de Dios. Diga amén, o por lo menos diga ay, 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 me duele. Eso puede suceder en una persona. La relación con Dios no se puede reducir a rituales religiosos sin amor ni servicio al prójimo. El sacerdote solo miró, no actuó, no se detuvo. ¿Y cuántas oportunidades Dios nos da para hacer la obra y hacer el servicio en la obra del Señor? Vamos al levita. Dice la palabra del Señor, Lucas 10:32. Asimismo, un levita llegando cerca a aquel lugar y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. El levita ¿qué? Miró, se detuvo y pasó de largo. El levita representa el conocimiento sin acción. La fe sin obras es muerte. Es más, no tan solamente seamos oidores, sino también hacedores. Eso era el levita. ¿Será que algunos de nosotros somos esos levitas? Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo. O sea, pasaba el sacerdote y el levita venía atrás más cogido de la tarde que el sacerdote. No, yo tengo que ir a ayudarle al sacerdote al culto. Dice que era el encargado de la alabanza, de arreglar las sillas, los baños. Eso era el levita. Ayudaba en el orden del culto. Y si el sacerdote pasó, el levita dijo, yo voy cogido a la tarde. Se detuvo y dijo, analizó y siguió derecho, dice la palabra del Señor. Se acercó y miró, lo cual indica que evaluó la situación. A diferencia del sacerdote, sí observó con más alto detalle, pero igualmente decidió no intervenir. Si tú tienes la herramienta, si tú tienes la capacidad, si tú tienes el llamado, si tú tienes el don, el talento, el ministerio, debemos intervenir. Debemos actuar a donde Dios nos lleva, a donde Dios nos pone para que actuemos. Representa a quienes conocen la verdad. ¿Cuántos conocemos la verdad? Pero no la practicamos. ¿Cuántos llamados Dios le ha hecho para que practique, para que habla, para que vaya y lleve el evangelio de Dios a otro lugar? Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Conocemos, sabemos, pero no actuamos, dice la palabra. Su conducta refleja indiferencia moral. ¿Cuántos somos del siglo pasado? Levantemos la mano. No el pasado, no el antepasado, sino el pasado. ¿Se acuerda que en el colegio nos evaluaban la conducta? ¿Se acuerda? Algunos sacábamos 5 en conducta, ¿sí o no? Otros que 2 en rojo. Otros sacaban 1 en conducta. ¿Se acuerda que evaluaban la conducta? El comportamiento moral. Nos evaluaban qué límites nosotros traspasábamos en el comportamiento hacia los demás. Esa era la conducta, el comportamiento frente a la sociedad.
Y dice que el levita conocedor, el levita trabajador de la iglesia, el levita dijo: tengo que ir a abrir la cabina de sonido porque ya pasó el sacerdote y eso está cerrado, no hay volumen, no hay sonido, no hay micrófonos listos. Y dice que su conducta moral, su indiferencia lo llevó a no hacer su verdadera tarea, a lo cual Dios lo llamó a este mundo. Pocos amenes. El conocimiento de la ley sin amor práctico al prójimo no cumple el mandamiento que Dios nos ha dado. Usted sabe que Dios nos ha dado un mandamiento, Dios nos ha dado una ordenanza, Dios nos ha llamado a un lugar específico para laborar y trabajar en su obra, en el lugar donde Dios nos puso. Ahí eres llamado de parte de Dios, pero muchas veces tenemos excusas. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Lo entendemos, pero le sacamos excusas. Marcos 23, 23. Mire lo que dice, Mateo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 3 palabras fuertes, ¿sí o no? Ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas. Cuando usted le quiere decir a una persona falsa, ¿cómo le dice? Fariseo. Eso tiene un contexto cultural. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Cumplirla a la letra, palabra por palabra. Si la ley dice que las sillas tienen que tener una línea perfecta de adelante hacia atrás y no se puede desviar medio milímetro porque no se puede hacer un verdadero culto, eso decía la ley. Ellos cumplían todo a la perfección. La luz tiene que dar en una dirección hacia el lugar santo. Eso era muy perfecta la ley. Ellos dice aquí la palabra: ay, hipócritas, fariseos, ustedes cumplen esa ley a la perfección. Pero lo más importante de la ley, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué dice la palabra? Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello y lo otro. Lo más importante lo dejaban a un lado. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra? Uno es bendecido por la palabra. A veces somos muy estrictos en ciertas cosas, pero cuando debemos actuar en amor, no actuamos en amor. A veces somos muy psicorrígidos en ciertas normas que nosotros humanamente ponemos, pero cuando tenemos que ser misericordiosos y perdonar y procurar olvidar, no lo hacemos. A veces llega uno en las consejerías y dice: no, pastor, es que me hizo esto y lo otro y yo no le puedo perdonar eso. No, eso fue duro. ¿Y hace cuánto fue? Hace 25 años. Entonces, ¿a dónde pretendemos llegar? ¿A dónde pretendemos alcanzar que Dios nos ame, como dice el Padre nuestro, que Dios nos perdone si no perdonamos? Así que la palabra del Señor es muy clara. En 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí amén. Más adelante la palabra dice: especialmente a los hermanos de la fe o los de su casa. A veces son muy buenos para los de afuera, somos amplios, se nos acaba la quincena en una sentadita con los de afuera, pero para los de la casa no hay. No, tenemos que ser misericordiosos, bondadosos, llenos de fe, todo en su orden, en su momento y en su lugar. Muchos creyentes saben lo que Dios les dice. ¿Usted ha entendido cuando Dios le habla? ¿Dios nos habla, sí o no? Escuchamos a Dios. Uno escucha hermanos que dicen: mire, Dios me habló, Dios me reveló, ¿sí o no? Hay creyentes que dicen eso. Conocen la Biblia, entienden la doctrina, pero no actuamos cuando vemos la necesidad. Levita miró, se detuvo, pero siguió. Aquí está. El conocimiento de la ley sin amor práctico al prójimo no cumple el mandamiento de Dios. Y tercer personaje, ¿quién? El samaritano. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Mejor levitas. Mejor levitas. O mejor samaritanos.
¿Está comprendiendo? ¿Podemos ser sacerdotes y buenos sacerdotes? Amén. ¿Podemos ser levitas y buenos levitas? Amén. ¿Podemos ser samaritanos y buenos samaritanos? ¿Está comprendiendo? El samaritano, dice la palabra, que miró, se detuvo y actuó. Representa la compasión verdadera, que tiene dolor en su corazón por lo que otro está sufriendo. Los judíos y los samaritanos tenían una gran fuerte enemistad histórica. Todos los que son fuera de Israel, y hoy en día la enemistad es más fuerte. La franja de Gaza, el norte, el sur, el oriente, el occidente de Israel, esos prácticamente son los samaritanos. Y dice que este samaritano, aún en medio de su condición, dice la palabra del Señor, fue movido ¿a qué? A misericordia. La palabra griega, la interpretación de esta palabra movido a misericordia, está describiendo una compasión profunda a hacer el bien. ¿Usted siente interiormente hacer el bien? A veces hacemos el bien externamente, pero para hacer el bien conforme al buen samaritano debe estar dentro, en lo más profundo de nuestro corazón. Dice la palabra que fue movido, le nació del interior. ¿Se acuerda que hablábamos ahorita que cuando usted debe hacer algo pero no lo quiere hacer y no le nace, usted le falta voluntad para hacer las cosas? Es porque no las quiere hacer. Una vez sucedió con un hermano. El hermano no tenía para ofrendar, entonces alguien le dio para ofrendar y no ofrendó. Tenemos todas las manos, todas las facilidades, todo para hacerlo y no lo hacemos. No hay voluntad. Dice la palabra que el samaritano, de su interior hubo misericordia. Esa misericordia fue movido en el interior de su corazón a hacer el bien. Mire, vamos a ver 5 acciones del samaritano. Primero, se acercó, rompió barreras sociales. A veces nosotros, por eso hablábamos ahorita la pregunta al inicio, ¿quién es mi prójimo? Y a veces mi prójimo es aquel que me conviene, aquel que me tapa los errores. A veces mi prójimo es el que me alcahuetea todo y nunca me dice la verdad. A veces pensamos que ese es el prójimo. No, dice que se acercó y rompió las barreras sociales. Segundo, vendó sus heridas. Atención inmediata. Hay cosas que son inmediatas que hay que actuar. ¿Qué haría el religioso? ¿Qué haría el sacerdote? No, espere, tengo que hacer una reunión de junta a ver si aprueban que yo le done 5,000 pesos para el bus. Tercero, usó aceite y vino. Tratamiento medicinal común. Eso es primeros auxilios. Usaban el vino y el aceite para hacer curaciones instantáneas, para que las heridas no se infectaran en el momento. Cuarto, lo llevó a una posada. Cuidado continuo. Cuando hagamos algo con alguien, estemos pendientes de esa persona. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué más puedo hacer por ti? Dígame. Amén. Y quinto, pagó por su recuperación. Sacrificio personal hizo el samaritano. Se sacrificó. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Se acuerda que siempre hay oportunidad de hacer el bien en el diario vivir, en el camino diario? ¿Dónde están los varones? Especialmente los varones. A ver, levanten la mano los varones. Usted y yo sabemos que en la casa hay que sacar la basura. Esa es una oportunidad de hacer el bien, digan amén. Y a veces nos tienen que decir, ¿va a esperar que las moscas saquen la basura? ¿Está comprendiendo? Hay muchas formas de hacer el bien, pero no lo hacemos. ¿Está comprendiendo? Oportunidades de ser personas que bendice a otros. En tareas, diario vivir, comportamiento, conducta, que nace del interior,
para bendecir la sociedad. El samaritano representa el amor que cumple la ley. El sacerdote y el levita conocían la ley, pero no la cumplían porque no había amor en su corazón. Pero el samaritano también conocía la ley, pero había misericordia, amor profundo de su interior para hacer las cosas. El samaritano muestra que el prójimo no se define por la raza, por la religión o por la cultura. Y hoy en día mi prójimo no es el que tiene otro o el mismo color de camiseta. Aún si tiene diferencias culturales, religiosas, moral conmigo, ese es mi prójimo, dice la palabra del Señor. Sin discriminación. Sino que mi prójimo es aquel en el cual yo veo la necesidad y actúo con misericordia. Levíticos 19:18, ahí está. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. ¿Qué es ser un buen samaritano? Amar al prójimo como a sí mismo. Miren que aquí la palabra del Señor nos habla de amarnos a nosotros, pero también habla de amar al prójimo. Y no al que me conviene. ¿Usted no ha notado que los hijos cuando quieren sacarnos algo, dicen, ay, cómo lo amo, cómo lo quiero, y nos abrazan, ¿sí o no? Usted ya sabe que ya usted sabe que le toca ir a buscar a Neki. No dice, papi, hablamos por WhatsApp, no, hablamos por Neki. Y eso es lo que la palabra del Señor nos da a entender, que tenemos que aprender a amarnos como a nosotros mismos, amar al prójimo. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, ¿se acuerda lo que hablábamos al principio? ¿Cuántas oportunidades tenemos para hacer el bien? Todo tiempo, todo momento. Y si usted llega a la casa y no tendió la cama, ¿qué tiene que hacer? Y si la loza quedó sin lavar, ¿qué dice la palabra? Así según tengamos oportunidad de lavar la loza, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia, de la casa, de la fe. ¿Está comprendiendo qué es hacer el bien? ¿Qué es ser un buen samaritano? Así que mis queridos hermanos, el sacerdote representa la religión sin compasión. No se le olvide. El levita representa el conocimiento sin obediencia. Buenos para saber, buenos para conocer. Y si sacamos papelitos para todos y decimos, venga, queremos sugerencias, y le repartimos a todos, de todos hay una sugerencia, porque sabemos y conocemos la solución de todo. Pastor, coloque el culto a las 3 de la tarde, eso madrugar a las 9, muy duro. Imagínense a los de las 11. Y el samaritano representa el amor que actúa y cumple la voluntad de ¿quién? ¿Cuántos queremos cumplir la voluntad de Dios así tengamos que sacrificarnos? El amor sacrificial se representa y se simboliza mucho con el amor de los padres, y doy gracias a Dios por los padres. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántas madres? Estoy hablando de los padres, es que los abuelos son alcahuetes, pero de los padres. Pero ese es el amor sacrificial. A veces los padres dejan de hacer cosas en su vida para darle a sus hijos, para compartir, para entregar. Los padres dejamos de proyectar ya nuestra vida para empujar más a los hijos en este mundo. El propósito de Jesús es redefinir quién es mi prójimo. Hágase esa pregunta, tenemos que redefinirlo. No es solo quien pertenece a mi grupo, sino cualquiera que necesita que yo haga misericordia con esa persona. Ese es mi prójimo. Mateo 7:21, abra su Biblia. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos queremos ir al cielo? No seamos religiosos. No seamos solo conocedores, pero sin misericordia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que obedece a la palabra, sino el que obedece a la voz de Dios, sino el que está dispuesto a negarse a sí mismo para dar su vida, ayudar a los demás. Diga amén. 22. Muchos me dirán en aquel día, mira lo que dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y aquí hay un listado de lo cual algunos tenemos. Yo creo que todos tenemos parte de este listado. En ese día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre madrugamos para ayudar a poner la carpa? ¿En tu mano madrugamos para ayudar en Peniel? ¿En tu nombre qué? Hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice el Señor el versículo 23? Entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí. ¿A quién le dice nunca os conocí? A los que en el templo hacían milagros, a los que en el templo sanaban enfermos, a los que echaban fuera demonios en la iglesia. A eso Jesús algún día posiblemente, no estoy diciendo ni generalizando, a algunos les va a decir nunca os conocí. ¿Qué les dice? Hacedores de maldad. Porque ¿qué tenemos en nuestra mano? Y lo usamos para bien o lo usamos para mal. Pero hay personas que los milagros los usan para mal. El profetizar y hablar en lengua los usan para mal. ¿Por qué? Porque con eso manipulan las multitudes. Y son personas que están en el cuerpo de Cristo, pero son hacedores de maldad con las herramientas que Dios un día les dio. Aquellos que enseñan y predican, ¿sabe? Y terminan hablando de ellos y de su vida y de lo que Dios hizo en el pasado y de su casa, de su familia, de lo que Dios le dio, Dios no le dio, y terminan bajando a Cristo de la cruz y ellos se ponen en la cruz para que la gente los mire a ellos y terminan quitando la mirada, a que la gente quite la mirada de Jesús y miren ellos. ¿Es verdad o es mentira? Predicadores, maestros, hacedores de maldad, que con el don, el ministerio y el talento solo se dedican a hacer maldad. Dios regaló la pólvora a la humanidad para el bien, pero a veces la usamos para el mal. Dios ha regalado la ciencia, la sabiduría para el bien, pero a veces la humanidad la usa para el mal. Por eso Dios dice, apartados de mí, porque lo que les di como herramienta a cada uno, hicieron el mal, con eso mismo hicieron el mal. ¿Qué te ha regalado Dios? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Dios te regaló amor? ¿Dios te regaló el gozo? ¿Estás haciendo el bien con el gozo que el Señor te regaló? ¿La bondad? ¿La mansedumbre? ¿La templanza? ¿La misericordia? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Estás haciendo el bien o el mal? ¿Lo estás tomando para tu provecho? Dice 1 Corintios 12. Ahí no dice para provecho propio. Cuando dice Corintios 12, Él da conforme Él quiere, pero para provecho de los demás, para que tú bendigas a los demás. Pero el Señor algún día dirá, no os conocí, hacedores de maldad. Porque estaban en la iglesia, estaban en el cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor, pero hacían maldad. Esta expresión, hacedores de maldad, es una declaración de juicio de Jesús hacia las personas que decían servir a Dios, pero no vivían una vida de obediencia real. Muchas veces decimos, Señor, heme aquí, Señor, voy a hacer lo que tú me mandes si quieras. Y cuando Dios nos manda, dice, no, envíalo a Él. Yo no. Señor, hasta allá no. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Profetizamos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, pero Jesús declara que nunca los conoció. Es una muestra de que las obras religiosas no sustituyen, dice la palabra del Señor, una relación genuina con el Señor. Tu relación no depende de la religiosidad. Tus obras religiosas no sustituyen el tener comunión con Dios cada mañana, cada día y cada noche. Una relación de comunicación, de escuchar y ver la revelación de Dios para el propósito que Dios tiene en tu vida. La religiosidad debe salir de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra práctica diaria. Hacedores de maldad, dice la palabra, es la expresión que significa personas que practican el pecado como un estilo de vida. ¿Se acuerdan?
El estilo de vida era ¿qué? Hacer milagros. Y practicaban el hacer milagros como un estilo de vida de pecado. ¿Por qué? Porque quitaban a la gente de que miraran a Jesús y los miraran a ellos. Si yo no estoy, no hay culto. ¿Alguna vez no lo ha presentido? Eso sucede. No, es que cuando yo no voy a la iglesia, el culto no es lo mismo. Sí, ese día hay libertad. Ese día hay gozo. No es lo mismo. A veces pensamos que nosotros somos los muchachos de la reunión. No, el único que es digno de ser exaltado y reconocido es Jesucristo. Es Jehová de los ejércitos, el cual el mundo tiene que reconocer como el Señor de esta tierra. Dejémoslo allá, que las personas miren a Jesús. Usted y yo hagamos lo que Dios nos dio como herramienta, pero hagamos el bien. No que un día Dios nos diga, con lo que yo te di hiciste maldad e iniquidad. Aunque aparentamos espiritualidad, su vida no estaba sometida a la voluntad de Dios. ¿Usted sabe qué es estar sometidos a la voluntad de Dios? 2 Corintios 5:17. Ustedes lo saben, no necesita abrir la Biblia, porque somos buenos levitas, de los buenos, no de los malos. Porque somos buenos sacerdotes, no de los malos y no de los buenos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Qué dice? De modo, sí, es que se lo sabía. Yo creo que ya no tiene que cargar la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted está en Cristo? ¿Cómo se refleja si estamos en Cristo? Lo primero que dice la palabra del Señor si estamos en Cristo es que somos nuevas criaturas. ¿Cómo llegamos a ser nuevas criaturas? En los GCI esta semana estamos hablando en cada GCI sobre el arrepentimiento, la conversión, ¿sí? Y ser nueva criatura significa que cuando usted a conciencia, con entendimiento, con revelación del Espíritu Santo que lo redarguye y me redarguye, confesamos nuestros pecados. Y el día que usted confiesa sus pecados, entrega su vida al Señor. Primero hay arrepentimiento, confesión, sinceridad. Y después de que entregamos nuestra vida al Señor, empezamos a tener ¿qué? Una nueva vida en Cristo. ¿Y esa nueva vida en Cristo qué significa? Un nuevo nacimiento. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Y qué significa ser nacidos de nuevo? Que estamos sometidos a cambio. Eso es nacer de nuevo. Que Dios está dando las órdenes para que cambiemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dice Dios que cambiemos esto? ¿Cuánto habla Dios y que cambiemos esto y no cambiamos? ¿Sí estamos en Cristo? Dios da las órdenes. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Las viejas prácticas. Despojados del viejo hombre que está viciado, ese hombre aferrado, mañoso que está dentro de vosotros, despojados de ese viejo hombre. Prácticas antiguas para tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Hay personas que están en Cristo o hay personas que están solo en la iglesia. ¿Sí se sabe quiénes son los que están en la iglesia? Los que tienen una vida religiosa, que no tienen una relación con Cristo. Ese es el religioso, ese es el levita falso, ese es el profeta falso, que sabe, conoce, pero no vive, ni practica, ni hace misericordia. Una cosa es estar en Cristo sometido a cambio y otra cosa es estar solo en la iglesia para hacer obras religiosas, pero no de transformación. Usted puede estar en Cristo sinceramente y ser parte de una verdadera iglesia. Pero hay personas que están solo en la iglesia, pero nunca están en Cristo. Y los que están solo en la iglesia y hacen obras de maldad, eso es los que Jesús le dice, nunca os conocí. Que con lo que ustedes aparentaban de la vida religiosa hacían maldad. ¿Cuánto o hace cuánto Dios está tocando la puerta de nuestro corazón para que tengamos un verdadero compromiso con el Señor? Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos difíciles,
Pero no dependemos de las noticias ni de las razones de este mundo, sino que dependemos de la mano poderosa del Señor que nos guarda de todo mal. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este mundo tendremos que aflicciones, dificultades, pruebas, tentaciones. Pero ¿qué dice el Señor? Pero confiad. El que confía no es religioso. El que confía es aquel que tiene relación con Dios, de conocimiento, de intimidad cada mañana y cada noche. ¿Sí sabe a qué nos está llevando la palabra del Señor, del buen samaritano? A que un día el Señor no nos tenga que decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Perdón, perdón. Apartaos de mí, dice la palabra. Es una separación definitiva de Cristo. Indicado rechazo de juicio final. Personas que Dios los lanza a un juicio. ¿Por qué? Porque solo se dedicaban a hacer maldad. Maldad, maldad. Hay personas en este mundo que solo blasfeman de Dios. Hay personas de este mundo que solo hablan mal de Jesús y hablan mentiras y blasfeman de Jesús. Esos son demonios. ¿Qué son? Demonios en el camino, opuestos a Cristo, opuestos a Dios, opuestos al Evangelio. Son demonios atravesados en el camino, opuestos a la iglesia. Usted no puede mirar como una imagen pública a una persona a seguir, aquel que habla mal de Jesús y se levanta en contra de hablar bien de Jesús. ¿Está comprendiendo para dónde tenemos que ir los cristianos y los verdaderos hijos de Dios? Aquellos que tal vez se han equivocado en su diario vivir, pero se sometieron a un cambio. ¿Cuántos hemos recibido misericordia de Dios y estamos cambiando? Dios está levantando líderes que tal vez anteriormente se equivocaron, pero están cambiando para bien, diga amén. Pero aquellos que se quedan errados en su maldad, en su iniquidad, aferrados a hablar y a blasfemar en contra de Dios, a esas personas no podemos mirar como líderes. ¿Está comprendiendo? Discernimiento, mis hermanos. ¿En qué mundo vivimos y en qué mundo caminamos? Jesús enseña que no basta con una apariencia religiosa. Lo que Dios busca es una relación verdadera con Dios. Aprendamos a tener relación de intimidad con Dios, porque ahí le hablamos y Él nos habla. Ahí Dios se revela en sabiduría. Ahí Dios muestra el camino y ahí Dios da la luz. Dios también quiere que tengamos relación de intimidad con Él. ¿Para qué? Para que aprendamos a obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerda que decimos: venga tu reino y hágase qué? Muchos dicen: y hágase mi voluntad. Decimos: Señor, tú eres el rey, pero yo mando. No. Es la voluntad del Padre. Y una vida de transformación. Mateo 7:21 resume: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. La frase apartados de mí, hacedores de maldad, es una advertencia seria, mis hermanos. De modo que hay muchos en Cristo, pero de modo que si alguno tal vez está solo en la iglesia y no está en Cristo. Enderezcamos el camino, tenemos el momento y tenemos la oportunidad. La fe verdadera se demuestra con una vida obediente y transformada a ser movido a misericordia. Y por eso Jesús le dijo al instructor de la ley: ve y tú también haz lo mismo. Colócate de pie en esta hora y demos gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Porque en el contexto bíblico de la parábola la sabemos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante la sabemos de memoria. Pero no basta con el contexto ritual y religioso, sino que lo que Dios desea de nosotros es una vida de obediencia para que haya un cambio y transformación en nuestra vida, en nuestro corazón. Levante sus manos al Señor. No se deje distraer de este momento de
en el cual podemos confesar, entregar, rendirnos, humillarnos delante del Señor. Dígale: Padre, guárdame, Padre, ayúdame, Padre, fortaléceme, Padre, alienta mi corazón, Dios amado. Dígale, si es el momento de decirle: Padre, perdóname que estaba haciendo las cosas al revés, estaba haciendo las cosas contrarias en el servicio, en servir, Señor, conforme a mis deseos y pasiones. Oh Padre Santo, Señor amado, que tu gloria y tu poder sea manifestada y glorificada en mi vida y en mi corazón. Dígale: Padre Santo, en esta mañana, en esta hora, Dios amado, sé, entiendo y comprendo, Señor amado, que tú estás tocando mi corazón para que podamos entender quién es mi prójimo, a quien debo servir, Dios de la gloria, porque estamos todos los hijos de Dios llamados a un servicio de llevar el reino de Dios, un servicio de llevar la palabra de Dios y no ser simplemente oidores y dejarnos callados frente al envío de parte de Dios. Tú nos envías, tú nos encomiendas, tú nos mandas a la labor de este mundo, Padre Santo, pero muchos, Señor amado, no obedecemos a ese llamado. Dígale: Padre Santo, aquí está mi vida, mi corazón. Dígale: Padre Santo, esta relación, esta intimidad, esta salvación solo depende de la cercanía que yo tenga de ti todos los días, Padre Santo. No basta solo estar en la iglesia, Señor amado. Lo más importante es estar en Cristo todos los días, sometidos a arrepentimiento, sometidos a confesión de pecados y sometidos a una transformación y renovación de mi mente y de mi corazón. Padre, todo lo que tú obras, todo lo que tú envías y todo lo que tú pones sobre mi vida y mi corazón es aún para mi propio beneficio, Dios de la gloria. Tú nunca estás poniendo, Señor amado, la palabra, la ley, nunca la estás poniendo para nuestro esfuerzo, nuestra incomodidad o para nuestra situación adversa, Señor. Tú la estás poniendo para nuestro propio bien. Porque si hay un cambio en el borracho, el beneficiado es la casa y la familia, los hijos, es la beneficiada, es el bolsillo. Si hay un cambio en el mentiroso, si hay un cambio en cada persona que está viviendo impíamente, Dios amado, es el beneficio del mismo hombre y no de Dios mismo, Padre Santo. Dígale: Padre Santo, gracias por hablar a mi corazón, gracias por tocar la puerta de mi corazón y hablarme en esta hora, en este día, Padre Santo. Queremos alabarte, bendecirte, exaltarte y glorificarte en esta hora, Dios amado. Cuando la religión pasa de largo, simplemente hemos fallado en el camino, pero Dios hoy nos llama a que seamos y hagamos misericordia en el lugar que Él nos envía. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde y obedezcamos la palabra del Señor. Amén. Y démosle fuerte ese aplauso. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, fuerte. Bendecimos a nuestros hermanos que están allí también por las redes, en YouTube, en Facebook. Les bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tomemos asiento, mis hermanos. ¿Estás cansado de que el mundo defina lo que debes ser, los estándares que debes cumplir y las metas que debes alcanzar? ¿Cuál es el propósito de seguir un guión impuesto desde la falta de identidad que ha existido por siglos? Sabemos que tu corazón anhela la eternidad y en lo más profundo sueña con pertenecer a algo mayor, a alguien más grande. Pero desde el principio ha habido un diseño establecido desde lo alto. La mujer fue creada para edificar, cuidar y hablar de vida. El hombre, en cambio, fue creado para liderar, proteger, proveer, amar. Y estos nunca se oponen. Las voces del mundo nos han enseñado que todos podemos hacer todo, que la igualdad es un derecho y que este diseño es anticuado para esta era. Pero ¿dónde estamos dejando la voz de Dios? Este 14 de marzo hablaremos de nuestra identidad como hijos creados en Cristo Jesús. Te esperamos a las 4 de la tarde. Ven con un corazón dispuesto, preparado para lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Postdata, las chicas tenemos un dress code como este.